cuento un poquito de mí y de lo que conozco de LATAM. Yo he sido emprendedor toda mi vida. Tengo 30 años de haber empezado un negocio. Fui fundador y CEO de ADN Data Centers. Se me cumplió el sueño maravilloso de cualquier emprendedor, que es que le adquieran a uno el valor que construyó. Fuimos adquiridos el año pasado por un grupo español y hoy tengo la oportunidad de emprender nuevamente en un proyecto un poquito diferente, pero siempre en la industria de tecnología, con un proyecto de generación de energía renovable en Guanacaste, con un parque tecnológico que va a consumir toda esa energía. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Yo estando en una industria que está inmersa completamente en ciberseguridad, vengo también de tener oportunidades de conversar con gente muy grande, diría yo que esas grandes ballenas que están trabajando en los extremos de donde vivimos, como es en México, como es en Brasil, como es en Chile, y esperamos que muy pronto llegue todo eso aquí, que nos generará muchísimo empleo. Hay una explosión en consumo de energía para todos los temas de inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial se está aplicando a todos los negocios sin importar el tipo de industria a donde nos movamos, y eso pues podemos convertirlo en un gran amigo o en un gran enemigo. Al final de cuentas creo que tenemos que conjugarlo de la mejor forma. Poder emprender, poder generar nuevos negocios. Este tema es fascinante porque el crecimiento de todos los ataques que se están dando a nivel de Latinoamérica es impresionantemente grande, y la contraparte es que nos hace falta un montón de talento, ¿verdad? Tenemos muchísima tecnología, pero al final de cuentas la tecnología hay que conjugarla y necesitamos todo ese talento. Hoy vamos a hacer algunas preguntas, perdonen que aquí el foro me está fallando, para poder enriquecer todo este tema. Entonces yo quisiera arrancar con Yasmín, aquí a la par mía, mujeres primero. Gracias. Desde su posición en Sophistics, ¿cómo percibe las oportunidades de negocio en ciberseguridad en América Latina? ¿Qué tendencias están transformando el ecosistema? Bueno, muchas gracias, Luis Carlos, por la pregunta. Qué honor comenzar de primera. Qué susto también. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este rato. Pues ciertamente el mercado de América Latina en temas de ciberseguridad está en expansión. Por ejemplo, en el 2024 alcanzó 12.188 millones de dólares y se estima que va a crecer en una tasa compuesta anual de 9.1%, y esto nos lleva a más de 26.000 millones de dólares para el 2034. Y los sectores que más están demandando temas de ciberseguridad son los que muchos conocemos y nos imaginamos: telecomunicaciones, salud, comercio electrónico, los gobiernos, energía. Y lo cierto del caso es que este crecimiento está impulsado mucho por esta adopción acelerada que hay en la nube, ¿verdad? Que pues todo lo que vivimos hace años con la pandemia logró que esto fuera posible. Ciertamente también el comercio electrónico y el blockchain está también adelantando o haciendo que las empresas requieran más de soluciones sofisticadas. Y lo acabas de mencionar, la brecha de talento, ¿verdad? La gran necesidad que no solo encontramos en nuestra región, sino en todo el mundo. Y esto nos da un atisbo de por dónde tenemos que ir a emprender, ¿verdad? En temas de formación, temas de consultoría, servicios expertos, servicios gestionados de SOC y MDR, porque no es posible para las organizaciones hacerse cargo de todas las soluciones que tienen y requieren de talento especializado, de un partner tecnológico que los pueda apoyar en estas iniciativas. Y si pienso un poco en las tendencias, podría mencionar, hay muchas, pero podría mencionar unas 5 quizás, que tienen que ver con el aumento y sofisticación de los ataques, como también lo mencionaban y lo han mencionado muchos de los colegas que han pasado por acá el día de hoy y nos han contado todo este desafío que existe en esta materia, lo mismo que las amenazas y el ransomware, la inteligencia artificial. Ciertamente las empresas que colocan fondos en startups lo hacen cuando las empresas tienen una propuesta de valor clara y por supuesto que utilizan la innovación tecnológica que tiene que ver, claro que con inteligencia artificial, automatización, cadena de suministros, esto ha aumentado muchísimo.
grandes empresas están siendo atacadas a través de partners con los que tienen negocio, y la cultura y la formación que nunca deja de ser y que está tomando relevancia año con año. Totalmente de acuerdo. Creo que nosotros como país gozamos de un gran beneficio, de grandes oportunidades, como es todo el sistema de educación que manejamos, la oportunidad que tenemos para realmente poder conseguir trabajos con las más de 800 compañías globales que operan en el país, y eso realmente nos puede catapultar. Esa falta de talento deberíamos de aprovecharla, y para mí lo más importante es que tenemos que creérnosla. Tenemos que pararnos enfrente del espejo y decir: sí, somos los mejores, vamos a demostrarlo, vamos a hacer esos negocios, vamos a emprender. Si no sabemos cómo, vamos a buscar esos encadenamientos que Procomer trabaja también, y las diferentes instituciones que se representan aquí. Entonces realmente vale la pena ponerle mucha atención a ese tema, porque también adolecemos en el sistema educativo de iniciativas fuertes en emprendimiento. Casi todos hemos sido educados con la aspiración de tener un superpuesto de trabajo, ojalá, pero pocos hemos tenido la oportunidad de que alguien nos diga cómo se emprende y qué hay que hacer, qué va primero, qué va después. Pero sí podemos generar un ecosistema realmente de clase mundial que puede impactarnos fuertemente a nuestras economías locales, y digo locales, el bolsillo de cada uno de nosotros, y después todo lo demás. Don Hans, desde la operación de un SOC en la región, ¿qué oportunidades y desafíos identifica para quienes quieren emprender en servicios de ciberseguridad? Muchas gracias, Luis Carlos. Me parece que operar un SOC en la región nos da una oportunidad bellísima de ver desde una perspectiva global cuáles son las dimensiones de las amenazas que existen actualmente, y también de cuáles son las oportunidades para poder atender esas amenazas y poder resolverlas. Creo que el desafío más grande que actualmente se tiene es la madurez del mercado. Me parece que todavía las empresas ven la ciberseguridad como un add-on, como algo adicional, como un gasto inclusive. Entonces eso hace que muchas veces no le den la importancia y no consideren todos los temas de ciberseguridad como algo prioritario. Entonces para mí eso es como el desafío principal, pero también hay una oportunidad muy grande, y es el talento que tenemos en Costa Rica y bueno, en la región en general. En temas de ciberseguridad tenemos gente muy preparada, muy calificada, con excelentes condiciones para competir a nivel global, y al menos en Centria por lo menos estamos utilizando tanto la tecnología, digamos Elastic como una base, pero lo complementamos con un expertise muy amplio, el cual nos permite poder complementar esa visión y darle un servicio de alta calidad a nuestros clientes. Excelente, muchas gracias. No le ponemos rejas a la casa hasta que se nos meten a robar. Eso pasa la mayoría de las veces, que también tiene que ver con la gran tarea que tenemos los que estamos en este negocio de poder educar al mercado, ¿verdad? Y que no sea hasta que nos pase, que no nos pase lo del MOB, lo de la caja, lo de Hacienda. Lástima que a Hacienda no se le perdieron todos los impuestos, ¿verdad?, que había que pagar, pero definitivamente nadie escarmienta por cabeza ajena, pero sí la prudencia, la prevención es la mejor medicina que puede haber. Entonces no esperemos a que nos pase. Mario, te quedaste de último, pero dicen que los últimos serán primeros. Como fundador de White Jaguars y de Circle, me encanta el nombre Circle, ¿qué le motivó a emprender en ciberseguridad y cómo logró convertir talento técnico en un negocio sostenible? Sí, yo creo que la historia mía es como la historia de esa persona a la que muchas personas le dicen que no se puede, que para qué lo vas a hacer, que ya todo está inventado, que ya todo está hecho, que ya hay productos líderes del mercado, que ya hay monstruos, tiburones que existen en la industria, y si realmente vale la pena lanzarse y luchar contra eso. Y yo creo que la naturaleza me dio la capacidad de ser cabezón, de no hacer caso, y en realidad pues en algún momento yo fui parte de toda la maquinaria corporativa trabajando para una transnacional
regalándole mi vida pues a una empresa. Yo creo que así estamos todos en algún punto de la vida. En algún momento yo dije, yo quiero hacer algo y que ese algo que estoy haciendo yo no sea propiedad intelectual de quien me está contratando. Y de ahí nació la idea de poder desarrollar algo por nuestras propias manos y darme cuenta de que aquí en Costa Rica tenemos muchas personas con muchísima capacidad, personas que saben lo que hacen, y ahí es donde está la clave, a rodearse de personas que comparten los mismos valores y a empezar a trabajar sin darle mucha mente. Yo sé que ciberseguridad puede tener una gran barrera en el sentido de que uno puede pensar que para fundar un negocio necesita mucho capital. Para poner un data center necesitas una millonada para empezar un data center. Para poder fundar un SOC necesitas mucha inversión para poder establecer eso. Y todas esas barreras lo llevan a uno a ser creativo, a buscar esa forma en donde vas a encajar. Y poco a poco fuimos dando forma a servicios y fuimos encontrando un huequito en donde nosotros encontrábamos falencias en el sistema actual. Y yo creo que toda startup inicia así. Encontrar eso que los grandes están dejando por fuera. Encontramos esas falencias en algunos servicios, en algunas características y nos enfocamos muy duro en eso. Y poco a poco pues fuimos reinvirtiéndonos. El capital inicial fue capital de nosotros mismos y orgánicamente fuimos creciendo sin inversión de un extranjero y demás. De hecho, yo podría decir que no surgí de ser apadrinado por una gran casa o por una casa de inversionistas y demás, sino que fue a punta de esfuerzos de hipotecar tu futuro literalmente y lanzarse. Y gracias a Dios las cosas pues funcionaron. Todavía estamos en una lucha, ¿verdad? Yo siempre lo digo que nosotros somos o iniciamos como un pez nadando entre tiburones que buscan comernos todos los días. Hay muchas marcas muy grandes que todos conocen. Y nosotros pasamos de ser peces a ser pez vela, puedo decir yo. Buscamos enfocarnos en agilidad, en movernos rápido, y sabemos que las grandes corporaciones son más pesados, son más lentos, son más burocráticos, y nosotros por medio de agilidad pues hemos ido encontrando ese lugar en el mercado y siendo una empresa de Costa Rica, que podemos decir que Costa Rica es un lugar muy pequeño, ¿verdad? Tenemos mucho potencial, pero como mercado somos muy pequeños. Eso nos lleva a pensar, bueno, aquí hay muchos tiburones y el océano es muy grande, y nuestra apuesta fue, y estoy diciendo algo que ya lleva 10 años pasando, nos llevó a salirnos de Costa Rica. Y ya son más de 10 años y ya son más de 10 países en los que estamos trabajando, y ya tenemos oficinas en Estados Unidos y demás. Y yo creo que eso es algo que todas las startups de aquí de Costa Rica buscan. Tenemos muchísimo potencial, pero no seamos egoístas, no dejárnoslo aquí en casa, sino compartírselo al resto de Latinoamérica. Entonces, básicamente esa es como mi experiencia de por qué me motivé y por qué me lancé a esta aventura. Somos de los mismos, hay que aprender a que cuando uno le dicen que no, con más fuerza hay que ir, porque muchas veces de eso lo limita durante 25 años casi que estuve en el negocio del data center. Los primeros 10 me dijeron muchas veces que no, y si hubiera hecho caso, hubiera cerrado ese centro de datos hace muchos años. Pero la verdad es que cuando uno quiere puede, y cuando uno tiene un equipo de trabajo, que también eso es muy importante, que realmente está bien inmerso en la misión de las organizaciones, se puede hacer. Me encanta lo que mencionan, me encanta que todos nos animemos, porque podemos mostrarle al mercado que hay talento y que hay siempre, yo le digo que a la gente que hay pastel para todos, solo que a veces algunos nos amedrentan, y cuando podemos llegar a encontrar necesidades de nicho, como ese famoso libro que se llama Blue Ocean, encontremos el océano azul donde no hay mucha gente y alejemos del océano rojo que todo el mundo se está matando. Hay oportunidad, solamente hay que decidirse y creérsela para
para poder sacarla adelante. Entrando un poquito en estrategia y de desafíos para emprender, Yasmín, ¿cuáles considera que son los elementos clave para que un startup de ciberseguridad tenga éxito en la región? Podría ser capital, talento, alianzas, innovación. ¿Cuál es la mezcla mágica? Uy. ¿Cuál es la receta? A mí me encantaría decirles que hay una receta, pero ciertamente no. Pero podríamos hablar de algunas cosas ya. Me encanta escuchar lo que Mario habla de que él no quiso escuchar todos esos comentarios que lo oímos ahora. Eso fue como cuando en la pandemia un vecino empezó a hacer empanadas y le fue muy bien, entonces el otro quiso empezar a hacer empanadas también y no le fue tan bien. Y de pronto uno cree que si una empresa le va muy bien por ahí, lo liberó y estaba viendo cómo estaban creciendo los ataques, los phishing a través de inteligencia artificial. Y yo pensaba, ¿cómo hacen las organizaciones con herramientas legacy para enfrentarse a un correo que viene con un phishing hecho con ese tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde nos vamos especializando? Eso hace muchísimo sentido. Por supuesto que apoyar en todo esto que tiene que ver con simulación de ataques, ¿verdad? Todos estos ejercicios para que podamos apoyar a las organizaciones a saber si esos controles que han puesto en todos sus planes de continuidad de negocio o análisis de impacto al negocio están siendo funcionales o si hay que modificarlos, ¿verdad? Un poco esos temas, el talento especializado, ¿verdad? Como lo mencionaban los colegas también, es importantísimo. Y no solo llenarnos de técnicos, llenarnos de gente con talento comercial, con gente de negocio, gente que sepa de legal, porque ocupamos equipos multidisciplinarios que nos lleven a entender cómo el cliente está comprando ahora, porque compran diferente, no como hace 20 años lo hacían, ¿verdad? Entonces, todo ese entendimiento nos ayuda muchísimo a ir dirigiendo esa especialización de nuestro startup a una necesidad real del negocio. El capital y la sostenibilidad financiera, lo mencionaba hace un ratito, todos los inversionistas e incluso empresas que tienen dineros para invertir en startups están buscando este tipo de organizaciones que la tengan clara, ¿verdad? Que tengan clara hacia dónde van y tengan una atracción temprana. Eso quiere decir que tengan clientes reales, tengan una propuesta de valor real, que resuelvan un problema de negocio real y que tengan una cadencia de ingresos porque ya tienen soluciones ahí colocadas, que tengan modelos de negocio transparentes y sostenibles, el uso inteligente del capital y por supuesto que hayan planes de salida en caso de que sea necesario salirse. El partnership estratégico, no solo las tecnologías que nosotros podemos colocar en nuestro portafolio, sino entender cómo funciona la academia, cómo funciona el gobierno, pertenecer a ecosistemas de este tipo nos ayudan a entender y enriquecer nuestra estrategia también. Por supuesto que hacer networking, a darnos a conocer, hay muchísimas cosas que podemos hacer en estos foros y por supuesto, y no menos importante, la confianza y la reputación, porque eso es lo que vendemos en ciberseguridad, confianza y credibilidad. Y la tenemos que demostrar, la tenemos que proyectar, por eso hablamos de que nuestros procesos tienen que ser transparentes, tenemos que tener certificaciones que nos respalden y respalden ese conocimiento, por supuesto políticas bien robustas en temas de privacidad, estrategias de comunicación. Ahora en este foro que tuvieron los comunicadores fue maravilloso porque uno no se imagina que haya tanta cosa ahí también, pero por supuesto que comunicar esa estrategia y un portafolio especializado y una estrategia, ¿verdad?, de valor o una propuesta de valor bastante clara. Decía Ray Kroc que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros, y Yasmín, totalmente de acuerdo, no solamente es un tema técnico, necesitamos ese equipo que haga el balance y que lleve una empresa adelante. El clúster tiene un workstream de emprendimiento donde es digamos una primera entidad cercana que puede colaborar cuando hayan iniciativas de emprendimiento. Cuando mencionaba lo de la parte de capital, vean, el tema del dinero es el menor de los problemas, sobra el dinero en la calle, lo que necesitamos es poder comunicar y cristalizar una buena idea y convencer a alguien, darle el romanticismo del negocio. Obviamente todo tiene que sustentarse con números, pero el dinero sobra. Les voy a contar una historia rapidísima. Oracle con OpenAI y algunos otros acaban de anunciar que van a hacer un centro de datos en Texas de 1.200 megawatts de potencia
con 30.000 millones de dólares de inversión. Para que se den una idea, Costa Rica en su totalidad tiene 3.800 megawatts de potencia y ese centro de datos es de 1.200 megawatts de potencia. Entonces, la inteligencia artificial se está comiendo todo lo que se encuentra. Como lo mencionaba Joe y lo han mencionado otros, la inteligencia artificial nos puede ayudar en un montón de cosas. Puede ayudarnos a transformar empleo, pero puede ayudarnos a que un startup levante más rápido porque hay algunas cosas que solamente se pueden contratar. Entonces, esa mezcla que menciona Yasmín es muy importante encontrarla de la mejor manera porque de que se puede, se puede. Todos los elementos están disponibles, hay que saber dónde y hay que ir a buscar. Así es. Tengo que quitarle la clave a estas cosas cuando vengo a un panel. Hans, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que los emprendedores de ciberseguridad deben evitar al iniciar operaciones? Me gusta esa pregunta. Yo creo que el primer error podría ser enamorarse de la tecnología como tal y no preocuparse por entender las necesidades del cliente. Es decir, lo importante no es el tamaño del catálogo que tienes de servicios, sino realmente si logras entender cuál es esa necesidad que tiene el negocio poder atenderla dentro de alguno de los catálogos que tienes de tus servicios. Entonces no se trata simplemente de acaparar tecnología, de empezar a meter software dentro de tu oferta, sino realmente de comprender al cliente y poder darle una solución. Yo creo que es como ser médico, hay que entender el dolor Sí. para poder recetar adecuadamente. Absolutamente. Es también de lo que mencionaba Mario del nicho. Si nosotros logramos, y voy a combinarlo con lo que mencionaba Yasmín de la confianza, si nosotros logramos dar en el clavo en un dolor de cliente y lo curamos, es igual que ir al médico, el cliente va a seguir viniendo al médico que lo curó. Entonces, este tema de la generación de confianza también requiere de gran responsabilidad y de humildad muchas veces para decir en algunas, no, esto yo no lo voy a hacer porque la verdad es que no sé cómo y prefiero no embarcarme ni batear ni nada que se le parezca para mantener esa confianza con el cliente y aprender a decir que no, a veces es lo mejor. Sí, claro. Sí, y tal vez otro error que creo que se comete muy seguido es subestimar la operación. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito realmente para operar el servicio? A veces te quedas con la tecnología, te quedas con el software que tienes y dices, bueno, ya estoy listo para operar, pero se compone realmente de muchas más cosas. Se compone de procesos, se compone de especialidades técnicas, se compone de procesos de mucha disciplina. Y si realmente no estás listo, si tu negocio no está listo para poder atender un evento grande, puede ser que no puedas sobrevivir, que se convierta en un gran problema para la operación de tu negocio y no puedas continuar. De acuerdo. Mario, 10 países, 10 años, es como un número especial. ¿Qué otro día sigue? Cuando hablamos de estrategia, ¿qué estrategias utilizas para escalar tu negocio en un mercado donde la confianza y la reputación son tan importantes como la tecnología? Sí, yo creo que una de las lecciones más duras que me ha tocado aprender es justamente el tema de estrategia, porque siendo uno, y vuelvo a la misma frase, siendo uno pequeño entre gigantes, primero aprende uno de humildad, porque uno sabe que uno es un ratón en la selva y que en cualquier momento un elefante lo puede aplastar, ¿verdad? Así estábamos. Y eso nos lleva entonces a buscar estrategias que nos permitan sobrevivir y que a veces no necesariamente es que tienes que pelear contra un elefante, sino que hay que buscar qué batallas pelear y qué batallas no meterse ahí porque vas a un fracaso.
Y eso lo lleva a uno al tema de ser uno resiliente en el sentido de que no todo fracaso es malo, en el sentido de que se estigmatiza mucho en la sociedad y eso es algo que le enseñan a uno en la casa, en la universidad, en el trabajo, que cada vez que uno falla en algo es como una pérdida, como que uno se siente, no sé, apenado y demás. Pero en realidad en temas de negocios hay algo que uno aprende y es que de 100 cosas que uno entiende, que uno emprende o que uno trata de hacer, puede fallar en 95, que con que logre 3, esas 3 logran los réditos que todas las anteriores no lograron. Así es como funcionan los inversionistas, ¿verdad? Todos los venture capital funcionan así, invierten en 100 startups de las cuales saben que de esas 100, 80 van a fracasar en menos de un año y de las cuales 15 van a durar unos 3 años que van a devolver algo y de las cuales solo el 5% les va a devolver los múltiplos de todo lo que invirtieron en todas las demás. Así es como funciona el ecosistema de inversión. Aprender eso por las malas me ha llevado a pensar de forma abierta en lo que dicen por ahí, es una frase cliché, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Y a veces cuando uno tiene su salario fijo en una empresa, eso es tener todos sus ingresos en un solo punto, ¿verdad? Llega una recesión, cortan trabajos, me quedo sin trabajo, se acabaron todos mis ingresos. Y ustedes buscan, bueno, pongo casas de alquiler o pongo carros de Uber a trabajar y demás, diversifican y con eso distribuyen el riesgo y con eso sopesan en el caso de que ustedes se queden sin trabajo, ¿verdad? Así es como uno mitiga el riesgo con eso. Lo mismo aplicado en el tema de estrategia de nosotros, porque cuando nosotros abrimos en Estados Unidos en el 2022, nosotros abrimos justamente cuando se vino la pandemia. fue lo peor. Irónicamente, la pandemia a nosotros nos disparó. ¿Por qué? Todavía no lo sé, pero en Estados Unidos nos disparó y tuvimos buena bonanza en los Estados Unidos para temas de auditorías de SOC 2 y nos fue muy bien, pero si uno dice, ok, ya conseguí la receta, me quedo con los Estados Unidos y le digo chao a Latinoamérica y me olvido que hablamos español, uno no sabe que en cualquier momento la administración de un presidente puede cambiar las reglas del juego. Y uno dice, ok, diversifiquemos, pensemos en otros países, pensemos en alianzas en España, en otros lados, porque si las cosas suceden, nuestro negocio tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando. Ya cuando hay una presión de tener muchas personas y eso es algo que al menos en modo personal a mí me empuja mucho, es el hecho de saber que las decisiones que uno pueda tomar, si fueran 10 años atrás, pues no pasa nada, cerramos el negocio y voy a buscar trabajo. Ahora tengo que darle la cara a un montón de personas que tienen familias, que pagan sus cuentas, que están sus hijos, sus alquileres. Es una responsabilidad, es un peso que es muy diferente. Eso lo lleva a uno tal vez a madurar un poco y pensar entonces en que hay que ser menos arrogante, hay que saber en qué peleas no meterse, hay que saber reconocer cuando hay marcas más grandes que uno y buscar ese nicho y no perder el enfoque por necesidad o por desesperación. Hay que mantenerse muy enfocado en lo que uno quiere, porque en el momento en el que una persona se desespera y empieza a disparar para todos lados, para cazar palomas, se da cuenta de que ahí las cosas empiezan a caer. Hay que ser muy centrado en eso y hay que ir buscando esos nichos en los que uno realmente puede entrar, en los que uno realmente puede competir, saber hacerse un autoanálisis de cuáles son realmente las fortalezas de uno, porque yo lo voy a decir abiertamente, yo empecé siendo una persona técnica y yo soy un ratón de laboratorio. A mí me gustaba codificar, pues por eso construimos Circle, que es un software as a service. Yo no soy experto en negocios y necesito rodearme de gente que sí sabe de negocios.
Si no soy experto en marketing, necesitamos de marketing. Si no soy experto en habilidades blandas, pues toca aprender y toca conseguir gente. Uno no tiene que ser el hombre orquesta que tiene que hacer todo, sino tiene que rodearse de las personas adecuadas. Y esa es la clave. Saber delegar, saber confiar en las personas, rodearse de las personas adecuadas, de las personas correctas en las que uno pueda confiar, y después las cosas empiezan a fluir. Todo eso es parte de la estrategia, digo yo, y para ir para donde vamos. Ahorita tenemos muchas ansias de seguir creciendo, principalmente más enfocados en Latinoamérica, a menos hasta que Estados Unidos cambie de presidente. Y seguimos en ese rumbo, no dejamos de soñar, no pensamos en potencialmente obtener certificación CREST y irnos para Europa. Soñar es gratis, ¿verdad? Y hay que creérsela, como vos dijiste muy bien, eso es muy cierto, y seguir recordando que a mí hace 30 años atrás, cuando yo le dije a alguien que quería estudiar hacking, a mí me dijeron que para qué rayos iba a estudiar para ser un delincuente, que quién me iba a pagar por eso. Y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esa es como, al menos la idea de estrategia que tengo ahorita en este momento. Tengo que rescatar, no me puedo resistir al tema de la humildad. Es el ingrediente número 1 del liderazgo. Y al final de cuentas, para emprender un negocio necesitamos una dosis gigantesca de eso. Para pedir ayuda, para compartir, para colaborar, para muchísimas cosas. Y la mayoría de los seres humanos en alguna etapa de nuestras vidas somos bien arroganticos. Entonces, te felicito por el enfoque. La verdad es que me gusta mucho ese tema de la humildad, porque eso lo hace a uno crecer y lo hace a uno rodearse. Digamos, si tenemos un network bien interesante, va a ser muchísimo más interesante si nosotros somos abiertos y podemos compartir las cosas buenas y las no tan buenas. Yo quisiera hacer una pregunta ahora para todos. Me parece como anillo al dedo de lo que, como acaba de cerrar Mario, lo que nos acaba de contar. Bueno, 10, ¿qué son los otros 10? No sabemos, pero ya sabemos que vas para el sur, de los 10 años y de los 10 países. En un ecosistema latinoamericano donde el talento existe, pero a veces falta capital o estructura, ¿cómo pueden colaborar los startups, las grandes empresas y la academia para fortalecer la ciberseguridad regional? Micrófono abierto. Yo la veo con ganas, Yasmín. Es porque estoy a la par, ¿ve? Bueno, ¿qué podría yo decirles? Yo siempre creo que la colaboración multisectorial es el motor de la resiliencia digital, ¿verdad? Y pertenecer a organizaciones como el Clúster, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a entender cómo funcionan los otros sectores, ¿verdad? Lo que mencionaba hace un ratito, qué está haciendo la academia en temas de desarrollo de talento, qué está haciendo los gobiernos o cuáles son sus necesidades, innovación abierta, programas de escalamiento. He visto y siendo parte del clúster me he dado cuenta, porque no lo sabía, tengo que ser honesta en eso, de que hay montones de organizaciones que tienen fondos para proyectos innovadores, ¿verdad? Y que a veces se pierden porque no hay una empresa que levanta la mano y presente su propuesta de valor. Entonces es importante conectarse con el ecosistema para poder tener acceso, o por lo menos estar preparado a decir, uy, a mí me gustaría participar ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que especializar? ¿Qué tengo que cambiar? Y eso definitivamente mejora la estrategia que de pronto tenemos en nuestra empresa. La ciberdiplomacia y la gobernanza digital, que ahora últimamente escucho tanto de ello, y es cómo entre todos los actores del ecosistema podemos construir marcos regulatorios desde nuestras perspectivas, de nuestro conocimiento, acuerdos impulsados por la academia, validados por la empresa privada, porque lo cierto del caso es que necesitamos vivir en un ecosistema que genere confianza, en donde podamos trabajar juntos, porque, bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad? Hay muchísima competencia en el tema de ciberseguridad y tenemos que ser especializados en lo que hacemos. Entonces yo creo que ahí podría estar un poco esa búsqueda de norte o propósito y de estructura. Se necesita gran paciencia e intencionalidad para sea bárbaro. trabajar en eso.
pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, si hay voluntarios, ahí los apuntamos. Hans. A mí me gusta lo que dijo Jazmín ahora, y creo que es parte también de lo que comentaban en el panel anterior. Para mí la colaboración no debería ser, yo creo que hay cierta resistencia a eso, pero no debería ser algo opcional entre todas las partes. Yo creo que cada quien tiene su espacio, tiene su nicho, y todos tenemos algo que aportar en el negocio. Tanto las grandes empresas, como los grandes clientes, como los startups que estamos aportando mucha agilidad, es algo que decía ahora Mario. Para poder emprender en eso necesitamos mucha rapidez en entregar los servicios y poder llevar esas ideas a cabo. Y finalmente las universidades, que son ese semillero del talento grande que tenemos ahora en Costa Rica, pero que necesitamos más para poder llegar a suplir la demanda. Entonces, para mí no es algo opcional, simplemente que creo que hay que fomentarlo más y realmente tener ese compromiso. Intencionales. Así es. Este tema de colaboración me lleva a otro cuento. Yo soy cuentacuentos, muy rápido. Steve Jobs decía que cuando él estaba jovencito tenía que hacer algo de transistores, estaba haciendo una tarea o un experimento, un invento, lo que fuera, y que a él le hacían falta algunas piezas, y que él cogió el directorio de California y llamó al señor Packard y le dijo: soy fulanito de tal y necesito estas piezas, ¿usted me puede ayudar? Y el señor Packard, además de ayudarle, le dio trabajo temporal en la empresa. Y entonces él decía: es que solo hay que pedir, pero si no pedimos, ¿cómo nos van a ayudar? Entonces, si no pedimos ayuda, ¿cómo nos van a colaborar? Entonces es tan sencillo como eso, y eso nos alimenta nuevamente el tema de humildad. A veces no nos da la gana pedir ayuda. Claro. Entonces creo que es bien importante, y estamos aquí para hacer este país una potencia en temas de ciberseguridad. Mario. Sí, a mí se me quedó grabado lo que mencionaste con el tema del talento. Y si bien es cierto que aquí hemos avanzado mucho en el tema de que se han estado abriendo carreras de ciberseguridad, y todo eso me parece muy bueno, todavía hay muchas cosas que hay que trabajar. Yo creo que Costa Rica como hub tecnológico, yo creo que tenemos una bendición con todo el montón de transnacionales que tenemos aquí, como IBM, Cisco y otras más, porque eso le abre las puertas. Yo mismo fui producto de eso, ¿verdad? Le abre las puertas a que mucho talento de acá conozca cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo, y que ese talento se quede acá. Yo sé que son las aspiraciones de muchos de irse del país, ¿verdad? Muchos tienen el sueño americano y buscan trasladarse, ¿verdad? Yo conozco muchos casos de amigos que se fueron a Estados Unidos a vivir allá, y bueno, eso es como la opinión de cada quien. Yo opté por quedarme acá y desarrollar acá, y me gustaría más que tuviéramos como una cultura de fomentar eso, de tener ese talento acá, recibirlo de afuera, potenciarlo acá y construir acá. Eso es lo que me gustaría ver. Hay muchos temas de los CTPs que han abierto carreras de ciberseguridad. Hay muchas cosas que trabajar que yo lo siento como ironías del mercado, que no lo voy a poner como algo malo, lo voy a poner como algo que hay que mejorar. Parece irónico, por ejemplo, que tenemos muchos colegios vocacionales que están formando técnicos en ciberseguridad, pero la ironía está, por ejemplo, cuando usted ve una licitación del Estado, donde para poder trabajar en la licitación te piden que tiene que ser mínimo ingeniero. Entonces, ¿para qué estamos capacitando técnicos si el mercado no está pidiendo esos técnicos? Y hemos pasado por algunos casos a veces es complicado de ver, por ejemplo, y para mí ha sido algo muy duro de tragar, ver chiquillos muy entusiasmados graduándose de la carrera de ciberseguridad porque dijeron que aquí era un boom de ciberseguridad, y que terminaron haciendo la práctica en una maquila, en una empresa textil, porque no consiguieron práctica profesional en ciberseguridad. Para mí eso me parece fatal, ¿verdad? Porque por un lado decimos que hay miles de puestos en el mundo que están clamando por ciberseguridad, y les fallamos a esos jóvenes cuando se gradúan y les echamos un balde de agua fría cuando no pudieron hacer su práctica profesional. Creo que hay mucho que trabajar ahí. A veces yo se lo digo al equipo, ¿verdad? Yo a veces quisiera meter a todos los chiquillos, porque nosotros metemos practicantes. Yo siempre lo digo, que paso buscando diamantes en bruto, pero uno no tiene cobija para tanta gente.
Y sería bueno fomentar eso más en las organizaciones, de repente trabajarlo más en temas de contratación pública y demás, para que no es malo que se estén capacitando, pero sintonizar los engranajes de cómo está funcionando el mercado para que realmente todas esas personas que estamos capacitando, estamos lanzando al mercado laboral, que realmente puedan laborar. Eso es una ironía que me ha quedado por ahí, que me ha quedado grabado, pero definitivamente yo sigo creyendo que ese es el camino. Tenemos que seguir potenciando, tener gente, tenemos que seguir potenciando el talento acá. Para mí ha sido muy duro, por ejemplo, tener que ir a buscar pentesters en Argentina porque no los conseguí en Costa Rica. Y yo digo, yo quiero darle oportunidades a los ticos. Y nosotros en la empresa tenemos de Argentina, de Honduras, ya ni me acuerdo de qué otros países, pero tenemos talento tico y yo quisiera tener, de nuevo, cobija para un montón de gente, pero a veces no se da acá. Y yo creo que eso es como una de las lecciones que me han quedado a mí por ahí, y sí creo que el tema del talento hay que seguirle dando impulso y potenciarlo en los años que siguen. Creo que somos un ecosistema que tiene desconexiones, tenemos que conectarnos y tenemos que evangelizar. Hay algunos evangelizadores aquí como Alonso, ¿verdad?, que anda en la región evangelizando de todo este tema, pero también tenemos que evangelizar a nivel de negocio, como lo que estás planteando del gobierno. ¿Para qué me vas a pedir un ingeniero así, así? Sí, el que sabe es un técnico. Y estamos trabajando en que este país sea una potencia para que pueda atender desde aquí, como lo hace con muchísimos servicios, todo lo que está faltando en Latinoamérica. Si hay un faltante tan grande, ¿por qué no lo aprovechamos? Porque el ecosistema tiene temas pendientes que conectar. Entonces tenemos una gran tarea. Los que podemos poner un granito de arena, podemos convertirnos en la tortura china, en términos positivos, porque la tortura china es una gota que va rompiendo. Entonces, si nosotros nos convertimos en una gota cada uno y empezamos a darle al tema, vamos a romper y vamos a cambiar paradigmas. No es de la noche a la mañana, pero alguien tiene que empezar a hacer. Rapidísimo, 3 consejos para emprender en este tema de cada uno de ustedes. ¿Qué le dirían a alguno de los presentes que está inquieto y que dice, pucha, que ya le entro a este asunto, me voy a independizar? Bueno, parece que me toca a mí. Pues esto es como hacer un wrap-up de lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque cada quien desde su posición ha compartido cosas súper valiosas que pudiésemos rescatar. Pero lo cierto del caso es que hemos visto que el desarrollo de talento es una de las claves, ¿verdad? Y de nuevo, no solo técnico, sino ahí variadito, que puedan aportar al negocio. Otra cosa que me gustaría mencionar es que el resolver un problema de negocio real, ¿verdad? Al final, las empresas a las que servimos tienen su negocio, los bancos en temas financieros, retail, otras empresas, y su negocio no es ciberseguridad, pero lo tienen que hacer, vender sus productos o entregar sus productos y servicios con tranquilidad a sus clientes. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir a buscar, cuáles son esas necesidades puntuales que hay en el mercado. Y por supuesto que las alianzas, construir alianzas estratégicas, ¿verdad? Yo me quedaría con esas 3 cosas. Yo me voy también con lo que decías de construir las alianzas, construirlas y buscarlas, y no solo con los otros actores, como empresas, inclusive educación, sino también de cara al cliente. Claro. Construir esas relaciones realmente donde se puede entender la necesidad, por muy pequeña o por muy grande que sea, y poder llegar a esa solución sin estirar más la mano. Eso es como primer cosa. Segundo, cambiar ese paradigma de que la ciberseguridad no es algo necesario o mandatorio, debe ser así siempre. Hay muchas empresas, principalmente tal vez no tan grandes, pero muchas no le ponen esa importancia que requiere tener la ciberseguridad. Y por último, ejecución. Creo que los que están empezando en este negocio tienen que aprovechar el momento, saber que tienen un tiempo finito para poder ejecutar, llevar a cabo su idea y conseguir los recursos, tanto monetarios, de infraestructura y de talento,
para poder echar a andar esa idea, pero el tiempo es crítico. Muchas gracias. Mario, el tiempo es crítico, está agotado, pero te vamos a dar unos segundos antes de que nos saquen. Voy a ser muy breve. Yo creo que lo puedo resumir en que emprender es difícil y se supone que tiene que ser difícil. Así es como se vive más, así es como uno realmente aprende a meterle garras y a sacarlo adelante. No voy a decir que emprender es para todo el mundo, tampoco voy a juzgar a alguien que prefiere la comodidad corporativa. Yo creo que hay cabida para todos. Algunos pues les gusta la aventura y les gusta sufrir y emprendemos, y habrán otros que les gusta la comodidad de escalar en una escalera corporativa, y eso está muy bien. O pueden preferir la estabilidad a lo largo de los años, como pasa en el sector público. Yo creo que no podemos juzgar a ninguna persona que tome ninguno de esos caminos. Todos esos caminos son diferentes. Y si deciden emprender y quieren sufrir con nosotros, pues bienvenidos sean al barco, que aquí lloramos todos juntos. Muchísimas gracias a los panelistas de esta tarde y gracias a ustedes por compartir con nosotros este ratito. Gracias.